Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y esta noche, guerra y paz en Bosnia-Herzegovina. Nuestro hashtag numeral Bosnia. Bienvenidos. El 4 de junio pasado, la Comisión de Paz del Senado invitó a dos personajes ilustres que vivieron la guerra y el posconflicto en Bosnia-Herzegovina. Los invitamos hoy a que nos contaran sus experiencias y cuáles son las lecciones aprendidas para Colombia. Les propongo que antes de hablar con ellos, miremos una nota sobre lo que fue el conflicto en lo que antes se llamaba Yugoslavia. We are not supporting any military action in Bosnia and Herzegovina. We were not provoking or supporting hostilities. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude ratovao. El 1 de marzo de 1992, el 63% de bosnios votaron por la secesión por medio de un referéndum convocado por el presidente Izetbegović, que los llevó a la independencia de Bosnia de la Federación Socialista de Yugoslavia. Njegov način izlaganja, njegove poruke, možda na najbolji način objašnjavaju zašto mi i možda nećemo više da ostanemo u Jugoslaviji. El 6 de abril de ese año, la Unión Europea reconoció la independencia de Bosnia-Herzegovina. La guerra estalló cuando centralistas serbo-bosnianos dispararon contra los manifestantes en el centro de Sarajevo. Očekivao sam da će doći do sukoba, ali nisam očekivao genocid. Al lograrse el acceso de la ONU bajo el mando del militar francés Philippe Morillon, llegan a Srebrenica para tranquilizar a los habitantes de lo que conocían como la zona segura. 2 años después, el ejército serbo-bosniano, al mando del general Rajon Mladić, ejecutaron a 8.000 varones a pesar del acuerdo firmado con el general Mladić, al deponer las armas de los musulmanes, desarmando a los soldados bosnios en la ciudad. And I have now decided to stay here in Srebrenica. You are now under the protection of the UN forces. La guerra inició el 6 de abril de 1992 y finalizó el 14 de diciembre de 1995, dejando 200.000 muertos registrados por el gobierno de Bosnia y 1.326.000 refugiados y exiliados. El acuerdo de Dayton, que acabó con la guerra, creó un estado de Bosnia-Herzegovina dividido en 2 entidades. Milošević murió en prisión el 5 de octubre de 2000 mientras esperaba juicio ante el Tribunal Internacional para los Crímenes de la antigua Yugoslavia.
Bueno, y para hablar de lo que sucedió en la guerra en Bosnia, lo que sucedió después en la etapa de postconflicto, los desafíos de la reconstrucción, se encuentra en el set con nosotros Jovan Didia, un general conocido como el general que defendió Sarajevo. Muy buenas noches, general. Un gusto tenerlo aquí en Canal Capital. Dobro večer vašim gledaocima. Buenas noches al público. To što kažete da sam branio, bio sam. Lo que ustedes dicen que yo defendí a Sarajevo, yo fui uno de los 300.000 habitantes, 40.000 vojnika, de los cuales 40.000 eran los soldados que también tomaron parte en defender a Sarajevo. Ponosan na to vreme. Yo soy muy orgulloso de ese periodo. Jer kao profesionalac, como un profesional, yo tenía obligación de ser del lado de los más débiles, del lado de los ciudadanos, de las víctimas que sufrieron un ataque, del lado del ejército. I da sam danas y soy muy feliz que hoy soy uno de las personas que los habitantes de Bosnia y de Sarajevo respetan por lo que yo logré hacer, no solo en Sarajevo, sino en Bosnia completa. General, ¿dónde nació usted? Desde A vi znate da se to uvek rodi u bolnici. Ustedes saben que yo nací en hospital, pero Ali bio to trenutak, jer moj otac je poreklom iz... Yo nací en Belgrado, pero eso sí fue un momento porque mi padre es de Bosnia. Učitelj u Srbiji. Él era ¿Su papá es de dónde? Odakle vaš otac? Otac mi je iz Bosne Mi i padre era de Bosnia y Herzegovina, del norte de Bosnia y Herzegovina, pero como era maestro, en aquel entonces trabajó en Serbia, pero la mayor parte de su carrera mi padre pasó en Bosnia. Entonces yo como su hijo de un maestro que viajaba, yo pasé 18 años en una escuela militar en Sarajevo. Y les puedo decir que mi principio era en el ejército de Mariscal Tito. Hoy día yo ya llevo 49 años en Sarajevo. Soy mayor de más de 60% de los habitantes de Sarajevo. General, ¿cómo decidió usted en el momento? ¿Nos puede contar cómo arrancó la guerra y cómo decide usted? ¿Qué le dice su razón y su corazón de qué lado debe estar? En pocas palabras, en Yugoslavia existían dos elementos operativos. Primero fue el Ejército Popular de Yugoslavia, que tenía que defender la Constitución de Yugoslavia, y en cada república existía ese ejército. Durante la paz, las defensas territoriales que existían en cada de las repúblicas que constituían Yugoslavia tenían que defender el país, el estado de inundaciones y otras cosas que pasaban durante la paz. Sin embargo, durante la guerra tenían que defender las fronteras. Desde el 1985 yo era parte de la defensa territorial de Bosnia y Herzegovina. Entonces, el día 8 de abril de 1992, cuando me ofrecieron ser encargado del comandante del ejército de defensa territorial de Bosnia, lo que para mí fue un horror para alguien que estudió academia militar, para tomar parte en la defensa de Bosnia y Herzegovina, del estado, que en un momento fue atacado por parte de Belgrado y Zagreb en Croacia. Entonces Serbia y Belgrado, yo en ese momento ni siquiera tuve que pensar ni decidir, porque fue mi dedicación, mi vocación profesional, defender los más débiles, los atacados. Lo que yo nací en Belgrado realmente no afecta y no tiene nada que ver con el hecho que yo decidí defender el pueblo de Bosnia. Pero hubo otros
generales que lo acompañaron en esta decisión? Treba znati sastav Es importante saber to vreme armije de qué consistía el ejército de Yugoslavia en aquel entonces. vojne oblasti En koje segunda, kontrolisala Bosna en i segunda Hercegovina. región que era controlada en Bosnia y Herzegovina y en una parte de Croacia, Generala, de 15 generales 12 que je bilo Srba, 12 de los generales eran serbios. jedan je bio Crnogorac, Uno era de Montenegro, jedan Hrvat uno croata i jedan Bošnjak. y uno musliman. era musulmano de Bosnia. A ti 12 Esos Srba, 12 generales oni su serbios, poreklom iz Srbije. sus Nisu orígenes poreklom son de iz Bosne i Serbia y no son de Bosnia. Jeste Mladić koji kasnije bio... on je Mladić, koji el je general poreklom iz Mladić, él sí Bosne i era de Hercegovine. Bosnia y Herzegovina. Znači, veći deo generala se vratio La mayor parte odakle su i došli. se devolvió Y a Serbia. Justamente todos sabemos el camino que Mladić tomó. Criminal de guerra acusado por el tribunal para la antigua Yugoslavia. Usted fue el único que decidió defender Sarajevo. ¿Y por qué no nos cuenta cómo fue el sitio de Sarajevo? ¿Cómo se vivieron esos? ¿Cuántos días fueron? Kako se život tokom tih dana Más de opsade? 1500, ¿verdad? Više od 1500 dana, zar ne? Činjenica da je El hecho de que 8 de abril de 1992, cuando se formó la defensa territorial, la idea fue formar esa defensa y hacerla una defensa multinacional, tener participantes de todas las etnias que viven en Bosnia y Herzegovina. Y eso lo logramos en principio. Teníamos un general de musulmán, teníamos un encargado croata y yo era de Bosnia. En las divisiones teníamos los serbios de Bosnia. Znači, to je ono što mi je jedan od prvi i pravi poziva bio da učestvujem u formiranju jedne Eso es armije. lo que a mí me llamó atención y por lo que yo decidí tomar parte, porque era una formación que iba a defender los intereses de todos los ciudadanos y no de un pueblo, una nación. Građanski otpor agresiji koja je dolazila. Eso era una resistencia de ciudadanos a un ataque que venía desde afuera. Bueno, nos vamos a una primera pausa y ya volvemos. Bueno, seguimos en Hashtag Internacional hablando de la guerra y paz en Bosnia-Herzegovina y nos habíamos quedado, general, en el sitio de Sarajevo. ¿Cómo se vivió ese sitio, general? Kako se živjelo u Sarajevu toku opsade? Podelio sam dobro i zlo sa građanima. Yo dividí lo bueno y lo malo, compartí todo eso con los ciudadanos. Koristio sam svoje iskustvo. Utilizaba su experiencia de la Escuela Militar y de Academia para demostrar a los soldados cómo hay que funcionar, cómo hay que comportarse. Yo les enseñé que no deberían abrir el fuego, que no deberían ser los primeros que atacan, que solo pueden utilizar las armas si quieren defenderse. Nosotros no teníamos la oportunidad de a hacer el desbloqueo después de 3 años y medio, porque el ejército de Bosnia y Herzegovina no tenía una organización, un comando de buena calidad, no teníamos armas. Por lo tanto, teníamos alrededor de 10 intentos a desbloqueo, a liberarnos, sin embargo, no lo logramos. Si como soldados nosotros logramos defender la ciudad, los ciudadanos eran los que lograron salvar la ciudad. Y eso fue de 2 formas. Existía una resistencia espiritual. Ahí también la educación que en ese tiempo, incluso durante el cerco, íbamos a escuelas, teníamos teatro, vida cultural. Cada noche teníamos algún evento cultural. O hablando de libros, publicando libros, hablando de conciertos. ¿Las mujeres de negro son de esa época? El movimiento de las mujeres de negro, ¿son de esa época? Yo recuerdo ese tiempo, pero
Kasnije kad sam gledao Después cuando yo vi Život je lep, La vida bella, la película, jednostavno mi je pokazalo ono što eso smo mi me radili u demostró gradu. lo que nosotros hicimos en la ciudad. Jer kroz svakodnevni život Nosotros vivíamos una nismo pokazali strah. cotidianidad, no mostramos el miedo, Snalazili smo se na razne buscamos y načine inventábamos što se formas tiče hrane. a encontrar comida. Bilo je lakše kad je počela humanitarna pomoć. Era más fácil cuando llegó ayuda humanitaria en 1992, A to su bile minimalne količine. pero eso eran cantidades mínimas para los ciudadanos. Žene su se Las mujeres neverovatne načine snalazile. encontraron unas maneras increíbles para conseguir comida. Svi balkoni, sve terase bile su zasađene Todos los povrćem. balcones tenían jardines de verdura. I nisam ja imao gdje da dajem cveće ženama, nisam sa balkona. Yo no tenía tirao flores povrće. para dar a las Umjesto cveća mujeres, yo les daba verdura porque en mi balcón ya no existían flores, sino cultivábamos verdura. Imali smo Entonces puno riže. bromeábamos, teníamos también mucho arroz I bilo je sukoba između muževa i žena. y habían conflictos entre mujeres y hombres, Žene esposos y su esposas. insistirale da to ostane za hranu. Las mujeres insistían a utilizar arroz como comida. Muževi su tražili se napravi Los hombres rakija. querían hacer aguardiente de arroz. Ali zato smo u sred rata, Pero por lo tanto, bilo se en medio de 93. esa guerra, en 1993, organizamos una competencia de Miss, de belleza, de reina de belleza I de svi su Sarajevo. se novinari Y iz toda, sveta divili kako todos žene los, lepo izgledaju. toda la prensa de todo el mundo estaban sorprendidos qué tan bellas son las Vodili se mujeres. računa kako izgledaju. Ellas se I urednosti, cuidaban incluso en la ponosno guerra se y šetale. durante ese periodo y eran orgullosas y caminaban orgullosamente. I tragično je da Y su lo mnogi trágico izgubili es que roditelje, muchos perdieron djecu. sus hijos, sus niños Čak en ese tiempo. znam jedno koje sam Incluso postao kum gde je izgubila dva sina. conozco una persona, una mujer que perdió 2 hijos U ratu je durante bila ese kuražna, periodo, rodila je dete. pero tenía mucho coraje y dio a luz durante esa guerra, durante I ese to je bio periodo de način 3 otpora años. prema agresiji koja je bila na Y de esa forma nosotros mostramos nuestra resistencia. Usted insistió en que el general Mladic nació en Bosnia y Mladic fue en parte responsable por Srebrenica y otras atrocidades. Usted nació en Serbia y usted defendió Bosnia. A nosotros siempre nos tratan de explicar el conflicto en los Balcanes como un conflicto de origen étnico. ¿Será que esa explicación se queda corta? Que hubo muchos de ustedes que tomaron decisiones diferentes a las que hubiesen sido quizás las más evidentes. iznenađenje, bolno iznenađenje. Fue una sorpresa muy dolorosa ver el comportamiento de los generales del ejército serbio. Jer dok smo se školovali, dok smo Porque se mientras školovali, nosotros živjeli íbamos a escuela militar y academia, državi zadovoljni građana, vivíamos en un estado, en una república de ciudadanos felices, donde aprendimos en escuelas y donde enseñábamos a nuestros soldados que hay que amar y respetar I to je u krajnjem bilo i a la uvredljivo za diversidad, mene. pero ellos en la guerra hicieron cosas diferentes. Jer Entonces svoje para znanje mí sam nastojao eso fue prenositi na doloroso način porque yo como profesor siempre intentaba Oni koji su educar y dolazili pasarme u akademiju sa conocimiento. 15 i Los que 20 venían, los que llegaban a escolarizarse a la academia con 15 años, yo los enseñaba que hay que respetar diversidad, pero en la guerra yo me di cuenta, posebno especialmente 11. jula kad je el Mladić 11 de ušao u julio, Srebrenicu cuando Mladić entró a Srebrenica i kad je javno pred y kamerama cuando rekao, frente a las cámaras dijo, evo, oslobodio sam, dajem vam slobodu les Srebrenicu. estoy dando, yo liberé Srebrenica, les estoy entregando una Srebrenica libre después de 600 años de esclavitud a los otomanos. 25 godina
boravka u vojsci u JNA to y nikad nije 25 spomenuo. años que Da él kaže llevó Turci. en el ejército, él nunca había mencionado esa palabra, los turcos y los otomanos que utilizó ese I día u en la cámara. najtežim životnim trenucima En las situaciones más, en los momentos más difíciles de la vida, mi pokažemo, svako od nas pokaže cada uno ko de je. nosotros demuestra Y caca. su cara verdadera, quién es de verdad. Ja mislim Yo da su creo que- dati i rođeni da budemo dobri. Que nosotros nacimos, los humanos nacimos para ser buenos, para ser... A ne, jednostavno jednog momenta Pero en un ljudi se momento- okrenu na onu stranu La gente elige un lado što nije humanost, što nije un civilizacija. lado que no es tal vez humano, que no es civilización. General, y este mensaje que usted le daba cuando era instructor en el ejército, ¿es un mensaje que también llevó a la defensa de Bosnia? Es decir, todos conocemos las atrocidades que cometieron los Milošević y sus subordinados. ¿Se cometieron también atrocidades del otro lado? A vidite, tragedija La za Bosnu i tragedia para Bosnia y Hercegovinu Herzegovina da su potpisali mirovni es que sporazum firmaron el acuerdo, es oni el hecho de que koji su firmaron el krivi acuerdo de rat u paz, Bosni i Hercegovini. firmaron las personas que los culpables para la guerra en Bosnia. Tudjman i Izetbegović. Presidente Milošević, presidente Tudjman, presidente Nažalost, Izetbegović. Izetbegović ima Lastimosamente, svojih grešaka. Izetbegović también tuvo sus errores u formiranju en formación de tolerancije, formando una želje da se resistencia prevaziđu hacia sukobi. tolerancia y falta de deseo de sobrellevar los je conflictos. nametnuo ono što Dayton građani nisu htjeli. impuso una solución que no en ese tiempo era el Ali deseo de los to su opet ciudadanos. potpisali predstavnici ta tri Y naroda. eso lo firmaron los representantes de esas tres etnias, de esos tres países, los tres presidentes. danas Y hoy en día, za Srbe, srpske iz para Bosne i los Hercegovine serbios de i Bosnia y Srbije, Herzegovina y Serbia, Mladić je Karadžić su heroji. Mladić sigue siendo un héroe de Karadžić. A očekujemo da će jedan i drugi biti osuđeni zbog genocida. Pero esperan que ambos va a ser condenados por el genocidio. Ne samo u Srebrenici, nego No solo i en Srebrenica, sino también en Savskom Prijedor, mostu, en Savski Zvorniku. most, en Zvornik. ¿Qué falta entonces? ¿Falta verdad? ¿Qué es lo que Devojčice, ne čujem falta? te sad, prekineš malo. Kaže, ona šta nedostaje? Da li nedostaje saznati istinu? Šta fali u tom procesu? Pa proces mržnje, Dice que el proceso mogu da kažem, Del istorijski odio. traje jako dugo. y dice que en historia ese proceso es muy largo, va mucho atrás, el proceso de odio entre... To se u mitu srpskog naroda proteže od Kosovskog Eso mora, to empieza znate. en la lucha de Kosovo, que fue To se medieval. produžava i posle drugog Y eso svjetskog. sigue después de la Segunda Guerra Mundial. Ovo je bila, ljudi su pokazali, nacionalisti, Los nacionalistas određenu demostraron osvetu cierta venganza, fue za un ono tipo što de se venganza desilo njihovim por lo que porodicama u drugom svjetskom. les había sucedido a sus familias en Segunda Guerra Mundial. Ja mislim da ste vidjeli Yo creo jezivu que scenu ustedes vieron una escena kad u vreme, horrorosa, terrible en el tiempo de Srebrenice cuando pasó Srebrenica, cuando grabaron como los soldados specijalne jedinice del ejército especial šest mladića od matan 16 i 20 godina. 6 muchachos de 16 y 20 años. To se ne stvori odjedanput, to Eso se no vuče pasa de repente, eso es algo que lleva muchos años en nuestra historia, Mogu da ese kažem da odio. su, verovatno neću pogrešiti, Yo puedo decir, y creo que no me estoy equivocando, bolesni. que los pueblos que viven en los Balcanes son enfermos, Jer pazite, porque svaki 30 do 50 cada godina 30 o 50 años ratovi na Balkanu. pasa una guerra en los Balcanes. I jednostavno Y govorimo o tradiciji simplemente ne samo estoy hablando jednom, de nego una sva tri tradición no naroda, solo de una sola nación, sino de las tres naciones. da nemaju želju No tienen prema deseo toleranciji y no quieren tolerar, no priznavanju quieren ser i tolerantes poštovanju drugoga. y respetar diversidad y el otro. General, General. los conflictos en los Balcanes realmente se van allá hasta la Edad Media, se van desde... Pero Pojačani. Kao što ste vi rekli,
Aquí en Colombia, a veces uno siente esta desesperanza de la gente pensando que nunca van a poder superar, que nunca se va a poder superar un conflicto de 60 años, que realmente frente a lo que ha tocado vivir en los Balcanes es un tiempo relativamente corto. ¿Cuál sería su mensaje para los generales colombianos? Hay que decir que son dos mundos diferentes. Primero, Colombia y Balcán, culturas son diferentes, religiones son diferentes. Digamos que aquí es diferente de lo que está pasando en los Balcanes, pero los problemas son los mismos. Aquí también sentí que no se respeta los derechos civiles, humanos, lo que es el derecho para la vida, para trabajar, el derecho de educación. Yo creo que también en los Balcanes, igual como acá, la educación no prepara a las personas para una cultura de tolerancia, sino está desarrollando y fomentando relaciones donde falta respeto. No respetan, no entienden que es mejor hablar 100 años que estar en guerra un solo día. Esos también son mensajes de todas las religiones. Sería lo mejor que un día de guerra. Me parece que ese general es un mensaje poderoso. Le agradezco muchísimo su visita aquí a Canal Capital. Y una última pregunta. Después de tantos años de guerra, después de tantos hechos atroces, ¿usted cree que la paz es posible? Yo conecto dos cosas, amor y paz, y no creo que una sin la otra no existe. Hoy voy a repetir y mañana voy a repetir la misma cosa. Dos personas en el mundo siempre hablan de la paz, Obama y Putin. Y en el mismo tiempo tienen su dedo en un botón de guerra. Y permiten que les manipulen los comandantes. Porque eso es una guerra para la paz. Y esa guerra es guerra sin armas, sino demostrando amor, demostrando tolerancia. Todo lo que ustedes están haciendo para buscar una solución en este proceso, en respetar la diversidad, es un proceso muy largo. En nuestro caso, ese periodo es 20 años después del acuerdo de Dayton, cuando se firmó la paz. Cada uno se queda en su posición, incluso después de haber firmado la paz. Y no existe una posición, en Bosnia no existe una posición que todos quieren, tienen el mismo fin, el mismo objetivo y quieren la misma cosa para Bosnia. Lo que domina son intereses personales. Y por eso, cuando ustedes me preguntan también, cuando usted me pregunta por el mensaje que tengo, yo digo que hay que conocer a uno mismo, respetar a uno mismo, amar a uno mismo y así mismo tratar a los demás de la misma forma como uno trata a sí mismo, porque paz con el amor es el futuro aquí igual como en Bosnia. Es trágico que aquí también pierden la vida y las víctimas de la guerra son niños de 12, 13, 15 años. Como igual pasó en Sarajevo cuando asesinaron 1.600 niños. Porque asesinar a una madre, asesinar a un niño. Y lo que yo viví en la guerra
Prvi cilj je biti ubiti majku, da ona ne može rađati. El primer objetivo en la guerra era asesinar a una madre para que ella no podría dar a luz y dar más niños que van a construir un país. To osjećam i ovdje kod vas. Eso siento aquí también. Znači tražim i od vaših i od naših, lo que yo busco y lo que yo digo, cuidar a las madres. Čuvajte majke. Cuidar a las madres. Muchísimas gracias, general. Hvala vam puno, general. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de Numeral Bosnia. Seguimos en Hashtag Internacional hablando de la guerra y la paz en Bosnia-Herzegovina. Y otro de los visitantes invitados por la Comisión de Paz para hablar de los desafíos de la reconstrucción es Manel Vila, barcelonés, que también vivió junto al general lo que fue el sitio de Sarajevo. Entonces, bienvenido, Manel. Yo creo que empezaría preguntándole cómo fue su relación de amor con Sarajevo. Es una relación de amor que dura desde el 92. Yo trabajé durante los Juegos Olímpicos de Barcelona dirigiendo el Centro Municipal de Operaciones y desde Barcelona invitamos a todas las ciudades olímpicas a que vinieran a la inauguración de los Juegos. Sarajevo había sido ciudad olímpica en el año 84. Los 80, sí. Fueron los primeros Juegos Olímpicos en un país del este, entonces aún se hablaba de los dos bloques, y las primeras Olimpiadas en un país del este. Sarajevo, la cosmopolita Sarajevo, vivió los Juegos de una manera especial. Nos hizo mucha ilusión ayudar a que saliera una delegación de atletas de la Sarajevo asediada, porque en julio del 92 ya estaba asediada, y que la bandera de Bosnia-Herzegovina estuviera en el desfile inaugural de los Juegos de Barcelona. Salieron 7 atletas, más el alcalde y 2 vicealcaldes, y estuvieron en la inauguración de los Juegos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Usted ahí estaba pensando en Juegos Olímpicos? Yo solo pensaba en los Juegos Olímpicos. Sí, y yo solo pensaba en los Juegos Olímpicos. ¿Cuándo empieza a pensar en la guerra? Empiezo a pensar en la guerra. El primer choque es cuando el alcalde de Sarajevo nos avisa que tiene que marchar urgentemente porque han bombardeado el ayuntamiento de Sarajevo. Y acabábamos de conocerlo, acabábamos de enamorarnos juntos de cómo habían salido, cómo habían hecho para llegar a Barcelona, y tienen que marchar urgentemente porque estaban bombardeando. El alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, lanzó un SS a la población de que se tenía que ayudar a la ciudad olímpica de Sarajevo. El mundo callaba, Europa callaba, nadie ayudaba a Sarajevo, y el alcalde Maragall lanzó una campaña que se llamaba Sarajevo depende de ti, para que la ciudadanía de Barcelona respondiera a la ciudadanía de Sarajevo. ¿Y cuándo empaca usted y se va? Entonces, el resultado de esta llamada es que se recogieron toneladas de ayuda humanitaria. Estas toneladas de ayuda humanitaria era muy difícil que llegaran a Sarajevo por vía de los mecanismos oficiales y multilaterales, porque la gente discutía y las potencias discutían de quiénes eran los buenos y a quiénes se tenían que ayudar, pero nosotros teníamos muy claro que quien estaba sufriendo era la gente de Sarajevo. Y en octubre del 92 cargamos 13 tractomulas, que llaman aquí en Colombia, y nos fuimos para Sarajevo, convoy olímpico de ciudad a ciudad. O sea, se atravesaron toda Europa para llegar allá. ¿Y cómo llegaron a la ciudad sitiada? En ese momento estaba sitiada. Desde Eslovenia ya empezamos a tener problemas. Cuando entramos por la zona de Bijak, ya habían muchos checkpoints y había muchos enfrentamientos. Fuimos pasando todos los checkpoints de convoy olímpico, y nos abrían las puertas hasta llegar a Kiseljak, a las puertas de Sarajevo. Creo que Kiseljak está a unos 10 kilómetros, ya se veía la ciudad, y allí los cascos azules franceses cogieron el cargamento y lo entraron en la ciudad. ¿Y cuándo decide usted quedarse allá? Vimos que la posibilidad
de entrar en Sarajevo era factible, y al volver a Sarajevo el alcalde de Barcelona me propuso que por qué no nos inventábamos este puente entre las dos ciudades y poner de acuerdo a las ciudades de Europa que querían ayudar a Sarajevo para que periódicamente fuéramos entrando en la ciudad, y me encargó que buscara la manera periódica de ir entrando a Sarajevo por todos los mecanismos, a veces por tierra, a veces por aire con los aviones de Naciones Unidas, de la manera que fuera, periódicamente entrará la ayuda de Europa, de las ciudades de Europa a Sarajevo. Y luego, la vez que ya estuve viviendo unos días allí, fue a partir de una de las primeras estadas en Sarajevo, cuando me di cuenta que la ayuda que enviaba la Oficina Humanitaria de Europa, ECHO, era una ayuda igual que cualquier país que estuviera en guerra, y no se daban cuenta que estábamos en un país del centro de Europa, y continuamente estaban llegando las toneladas de arroz, de azúcar, de harina, de mantas, como en cualquier crisis humanitaria. ¿Y eso no se necesitaba? Sí, pero en una ciudad europea que tenía casi de todo, también se necesitaban otras cosas. ¿Cómo conoce usted al general Divia? Nosotros no pensábamos esto desde el ayuntamiento, pero al entrar periódicamente, el alcalde de Sarajevo nos dice: si ustedes van a entrar aquí, lo que nos hace falta es esto, esto y esto. O sea, ahora ya pasamos a lo del general, pero en realidad usted está dando una clase de lo que es la ayuda humanitaria y el empoderamiento del interlocutor, ¿no? De que el interlocutor también tiene que pedir lo que en cada momento necesita. Y bueno, y entiendo que usted conoció al general Divia allá. Yo busqué conocer quién era el que organizaba la cotidianidad de la vida en Sarajevo. ¿Y ese era él? A mí, como municipalista, porque soy funcionario del Ayuntamiento de Barcelona, me sorprendió. Yo nunca había estado en una ciudad en guerra. Me sorprendió ver la vida de una ciudad en guerra y de qué manera estaba organizada la vida de la ciudad. Cómo es que en una ciudad con la miseria que había y la falta de todo, había cerveza, había tabaco, había... ¿Y cómo entraba eso? Una vez el general me dijo: es muy importante mantener la cotidianidad. Y para mantener la cotidianidad en una población de 400.000 habitantes que está asediada, la cotidianidad es que cada día salga un periódico, aunque solo sea una hoja, pero que salga los Novodenie y dé noticias del mundo. Y esto era favorecer la cotidianidad. Era recuperar la normalidad en la vida. La cotidianidad es que haya tabaco, y la cotidianidad es que haya cerveza, pero me dijo: amigo Vila, nunca preguntes ni qué fumas ni qué bebes. Pero sí, nunca faltó ni el drina ni la cerveza Sarajevo Pivo. Bueno, hay un texto de David Reef en el que él habla contra la memoria y toma el caso de los Balcanes. Dice: es justamente la memoria que impide que los Balcanes lleguen a la paz, porque siempre es la memoria de las atrocidades de la guerra anterior que lleva a algún grupo a desatar una nueva guerra. Como estamos en este mundo de búsqueda de la verdad, de la memoria en el conflicto colombiano, se anunció hace poco la creación de la Comisión de la Verdad. Sí. Yo quería preguntarle, usted que ha vivido eso allá, ¿cuál cree que es el rol de la verdad? ¿Cuál cree que es el rol de la memoria? Es que la suerte de estas comisiones es que quien esté elaborando todos estos textos no haya nadie que se crea que es el poseedor de la verdad. Nadie tiene la verdad. Y la verdad se va construyendo de muchas historias que se van recogiendo y de muchas trayectorias vitales que se van viviendo. Nadie puede decir por qué empezó el conflicto solo por una causa y por qué se terminó solo por una causa. Ahora que están en un proceso de negociación, nosotros hablamos a menudo de que hay expertos que saben cómo hacer el win-win y cómo la gente, cediendo una parte de sus pretensiones, puede salir de una negociación convencido de que los dos ganan. No han ganado
al 100%, porque si no, no, pero que todos ganan y que han perdido lo menos posible. Si las comisiones de la verdad que se crean son comisiones donde predomina la parte ganadora o la parte que se cree ganadora del conflicto, son comisiones que a lo largo del tiempo tendrán otras réplicas en comisiones de la verdad. Pero es muy importante tener la memoria, es muy importante tener justicia, es muy importante tener reparación y es importante que la gente vea que después del conflicto hay una justicia que intenta buscar la solución más generosa para todos. Y esto es muy importante y lo han vivido muy bien en Bosnia. ¿Por qué, cómo se puede explicar el hecho de que Eslovenia, bueno, en Eslovenia la guerra duró 3 meses, casi. No, 8 días. Sí, 8 días. Bueno, Croacia, que estos países han logrado acercarse a la Unión Europea, han tratado de dejar su pasado de guerra atrás. ¿Qué es lo que pasa con Bosnia, que parece que todavía no lo logra? Yo creo que los acuerdos de paz de Bosnia, los acuerdos llamados de Dayton, estuvieron bien para parar la guerra. Son unos acuerdos de no guerra, pero no son unos acuerdos que faciliten la recuperación del país. ¿Por qué? ¿Por qué manera? Crearon unas estructuras políticas muy pesadas, muy burocratizadas, que es lo que menos necesitaban en aquel momento para parar la guerra, pero que los acuerdos de Dayton a los 4 o 5 años tenían que empezar a cambiar y hoy son un corsé que está limitando muchísimo las posibilidades de futuro de Bosnia-Herzegovina. La estructura de tantos estamentos, unos supuestos unos encima de otros. Sobre todo unos internacionales, porque Bosnia quedó prácticamente ocupada. Es como un protectorado internacional. Un protectorado. Que habla de un país que tiene 2 entidades políticas, que es la República Srpska y la Federación Croato-Musulmana. ¿Y eso no es consagrar digamos, un poco la separación étnica? Sí, y es consagrar las líneas de Dayton, consagraron los avances bélicos. No le obligaron a ninguna de las partes a volver a las fronteras del 91. O sea, consagraron la limpieza étnica. Consagraron la limpieza étnica y la adquisición de territorio. Esto hizo Dayton, pero paró la guerra y Sarajevo no hubiera aguantado el invierno del 95. Manuel, hay digamos, el general hablaba del rol de las mujeres en Sarajevo. Es que hay una frase del general. Hay una frase del general muy buena que recorriendo la historia, él dice: sin la historia que hemos leído se dice que a Roma la salvaron las ocas, a Sarajevo la salvaron las mujeres. La cotidianidad de poder aguantar 1357 días, los artilugios que se inventaron para poder tener calor dentro del hogar, las terrazas y los balcones que hicieron para poder tener verduras y poder comer vegetales que no entraban de la guerra. Toda la vida cotidiana tenía una fuerza muy grande en el poder que tenía la mujer en las casas de Sarajevo para poder hacer una vida lo más agradable posible. Yo te puedo decir que en casa de los señores Softis, aquellas noches con aquellas latas que algún día habían sido o de sardinas o de atún, con un poco de aceite y una mecha iluminando aquella casa porque no había luz eléctrica, nos permitía un espacio de armonía para ir hablando de qué día se acabará esto y cómo viviremos después que se acabe esto, y el ambiente que crearon aquellas mujeres aguantando el orgullo de ser de Sarajevo y el orgullo de ciudad,
arreglándose para ir a sus trabajos y a sus fábricas o a trabajar al ayuntamiento. Este orgullo hizo aguantar 1357 días el sitio medieval. Teniendo en cuenta que las diferencias culturales, que hay abismos culturales entre los Balcanes y Colombia, pero ahora Sí. que ha visitado a Colombia, que ha estado aquí en nuestro país, ¿qué lecciones aprendidas puede dejar el caso de Bosnia-Colombia? Nunca se pueden comparar procesos como estos porque las causas son muy diferentes. Yo llegué por primera vez a Colombia el año 99 a Medellín. El 99 de Medellín era un Medellín muy especial, el año 99. No se pueden comparar nunca las causas, pero sí que en todos estos procesos hay algunas lecciones que tenemos que ir aprendiendo. La primera, que es uno de los errores en Bosnia, es que la ayuda internacional no se puede acabar el día que firman la paz. La posguerra es mucho más difícil que la guerra para las familias, para aguantar la situación. Que la situación económica no puede ir a peor porque la reconstrucción de después de la guerra tiene que facilitar que toda la desmovilización y todos los procesos que se van iniciando haya dinero para poderlo tirar adelante. La comunidad internacional pensó que después de 5 años en la guerra de los Balcanes, el día que se firma la paz, el día siguiente todos ya van a ir por la calle y volverán a ser tan amigos como eran antes. Y el proceso después de una firma de paz es un proceso largo. Hay que ir cerrando heridas, hay que ir pasando por diferentes procesos judiciales para ir cerrando todos los procesos de memoria, recuperación y justicia, y es un proceso que aquí se tiene que aprender. Otra lección que hay que jugar es del papel que los intelectuales, la academia, los medios de comunicación tienen que ir haciendo para que el día +1 sea también más fácil. La guerra es un negocio, pero es un negocio para unos cuantos. Pero en cambio en la paz se van a beneficiar todos y va a ser buena para todos. Hay que hacer un proceso de explicar qué se gana con la paz, cuántas cosas van a mejorar con la paz y no continuamente a hablar solo de lo que pasó, y alguien tiene que hacer este ejercicio de cómo mejorarán las cosas. Hay que jugar con el tema de la educación y hay que saber y tener muy claro el papel que se tiene que hacer en la escuela a partir del día +1. Hemos visto en Bosnia... Incluso desde el -1. Desde el -1. Ya. Pero entendiendo que ahora hay errores, el día +1 se tiene que hacer lo mejor posible. Hemos visto en Bosnia que la gente que estuvo en el conflicto, años más tarde, vuelven a hablar. Incluso hablan en las zonas que estaban luchando, y hemos visto que los libros de texto los escriben los ganadores. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos. Muchísimas gracias a la Comisión de Paz del Senado, al general Jorban Vivia, y los invitamos mañana a visitar los blogs de Canal Capital en nuestra página web. Los invitamos también a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las 9 de la noche. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.